Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema las conexiones amorosas en nuestro cerebro. Aquí el hilo conductor de esta entrega es la palabra integración. Cuando hablamos de un organismo, en realidad estamos hablando, como se ha argumentado en entregas anteriores, de una sola célula que es el óvulo fecundado, desde donde este óvulo fecundado se va a complejizar en 50 millones de células, aquello llamado en inglés trillion cells, y de esta sola célula que es una serie de pares cromosómicos donde toda la información de este eventual ser humano o en un caso general un ser sensible, un ser vivo, podríamos hablar que esta complejización viene justamente mediante el concepto de integración. De tal manera que estas células se van especializando, como se ha visto en los estudios de epigenética, como las células madre o stem cells, con base en su entorno, van transformándose y de esta manera van especializándose en tejidos, en hueso, en órganos, en glándulas, en sangre, en sustancia, como fuere. Y algo muy relevante que había mencionado de este modelo de Dan J. Siegel es que estas células que tienen una capa externa llamada ectodermo, de esta célula inicial, de este óvulo fecundado, cuando se divide en dos y eventualmente 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16, 32, 64, 128, etcétera, esta célula inicial va a generar también esta capa externa, este ectodermo gigante que es nuestro cuerpo. Y todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, que pudiéramos llamar endodermo, dentro de la piel, todo esto es lo que va a componer aquello llamado nuestra experiencia subjetiva interna. Esto es lo que experimentamos de manera personal, subjetiva, y es interna. ¿Por qué? Porque hay un sentido de identidad, hay un sentido de individualidad en todo momento. De tal manera que somos seres integrados a nuestro cuerpo y esto da lugar a una experiencia personal del mundo. Ahora, aquí es donde también comenzamos a entender que no somos, a pesar de tener una experiencia individual, una experiencia subjetiva interna, cómo estamos conectados. Porque si observamos este óvulo fecundado, bueno, pues no vino por sí mismo, el óvulo vino de mamá, el veloz espermatozoide de el papá. Y a partir de esto vamos a comenzar a pertenecer a la gestación de una experiencia subjetiva, léase o escúchese el óvulo, pero va a estar en conexión, evidentemente, con su entorno. El entorno, en este caso, el vientre materno, la alimentación de mamá, el estado emocional de mamá y el entorno que le rodea a mamá predominantemente. Por supuesto está papá, el entorno familiar, pero este óvulo no se encuentra, dicho de manera metafórica, aislado para surgir por sí mismo, sino que se encuentra en relación con su entorno, de tal manera que esta relación de la experiencia subjetiva interna, esto es, llamémoslo de forma práctica, nuestra identidad, nuestro yo, va a estar en relación con este vientre
digamos mamá, que a su vez mamá va a estar en relación con su entorno, con sus relaciones, con su profesión, con su eh, vínculo inmediato, digámoslo así, con su cónyuge o su familia. También podríamos argumentar en su entorno social, económico, político, de tal suerte que ya pequeño, este pequeño embrión, que de alguna manera está construyendo su experiencia subjetiva interna, va a estar en dependencia de este vientre de este cuerpo de su entorno, de sus relaciones, de su actividad psicológica, emocional, social, incluso pudiéramos llamar en un sentido amplio cultural-antropológica. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos también en función de nuestro entorno, como diría el antropólogo Bronislav Malinowski, el famoso funcionalista. La cultura humana debe de estar en función de el entorno y cómo sobrevive esa tribu, familia, comunidad, clan. De tal manera que si ese entorno cultural, familiar, psicológico, es uno en el cual le permita a este organismo de mamá encontrarse con arraigo, encontrarse contenta, encontrarse con significado en la vida, sin estresores, sin persecución, pongámoslo en términos históricos, en este pésimo currículum histórico de nuestra especie humana. En ese sentido, esta experiencia interna subjetiva de mamá va a alimentar la gestación de una nueva experiencia subjetiva, que en este caso es el óvulo fecundado, embrión, bebé y eventualmente un ser humano. De tal manera que vemos esta correlación, esta interrelación, ya no nada más de osteoplastos, ya no nada más de leucocitos, de tejidos, de glándulas, de secreciones, de procesos sinápticos, sino que también vemos aquí una relación en que la experiencia interna subjetiva de ese eventual ser humano, de este óvulo, embrión, bebé, tiene que ver con la relación que mamá estableció o establezca en su entorno, pero incluso pudiéramos trazarlo sin temor a equivocarnos al proceso y al momento en que esa mamá o ese papá o ese entorno hayan sido también estos embriones que en ese momento también dependían de ese entorno afectivo, de ese entorno funcional, ese entorno relacional. Dicho todo esto, podríamos decir que dentro de nuestro cuerpo también tenemos una compleja integración subjetiva, y que cuando hablamos de el cerebro, sin entrar acá en una disertación sobre partes del cerebro, sobre sus funciones generales, pero sí me gustaría enfocarme en algunos elementos llamados integrativos en el cerebro o de integración. De tal manera que si nos enfocamos en la amígdala, ¿verdad? Que se encuentra en el sistema límbico, se le llama aquella parte del sistema límbico del tamaño de una almendra, que no nada más es un detector de estresores, sino que también es aquella que puede absorber la oxitocina, aquella que puede activar y disparar el sistema nervioso autónomo en estrés, en una reacción de huida, pelea, congelarnos, o puede también autorregularse, generando también en el hipocampo una experiencia de
estabilidad, llamémosla así. Justamente el hipocampo es otro ejemplo de integración. Cuando nos encontramos, este también se encuentra en el sistema límbico, y este hipocampo va a regular aquello que llaman los neurocientíficos la memoria implícita de la memoria explícita. Y aquí hay algo muy importante en términos de estos dos tipos de memoria. ¿Por qué? Porque la memoria implícita es aquello que vamos nosotros absorbiendo como una experiencia interna subjetiva. Volvamos a ubicarnos en este óvulo fecundado, en este embrión dentro del vientre materno. Hay allí memorias también implícitas que este bebé, pensemos, está tratando de integrar, está tratando de entender sensorial, cognitiva, emocionalmente, que se sabe con amplios estudios que desde el vientre materno el bebé tiene emociones, puede experimentar rechazo, puede experimentar afecto, puede experimentar ser deseado o lo contrario. Y esto en investigaciones se demuestra que ante traumas intrauterinos que no necesariamente son deliberados en ocasiones, puede ser que la madre se encuentre en medio de una guerra, puede ser que esta madre embarazada sea víctima de una guerra o de una persecución o de violencia intrafamiliar, etc. De tal manera que esta experiencia interna subjetiva del bebé va a integrar su mundo, integrar su entorno, o dicho propiamente, el entorno de mamá, el entorno del núcleo familiar, para que eventualmente eso se quede como una memoria implícita. De tal manera que, llamémoslo así como una canción del folclore mexicano, Sabor a mí, ¿verdad? El sabor a uno mismo es aquel que de pronto al tratar de contactar, digámoslo metafóricamente, quién eres, vas a contactar, por ejemplo, un estado de no aceptación, un estado de rechazo, un estado de ansiedad, un estado de poca validación, de no merecimiento, de conflicto, de autorrechazo, o idealmente, por supuesto, de comenzar a internalizar un sentido de esperanza, un sentido de funcionalidad en términos de causa y efecto. Y aunque en otras entregas ya he hablado de esta muy útil estructura freudiana de la relación de la psique humana, desde intrauterino hasta ya eventualmente la fase genital, que no voy a explicar otra vez, solamente decir que esa integración interna subjetiva, ¿verdad? Esta experiencia interna subjetiva pasa desde lo intrauterino, la fase oral, la fase anal, causa y efecto, vinculación con procesos relacionales básicos, por supuesto está lo anterior, luego la fase fálica y fase genital, que obviamente abarcaría gran parte de esta entrega. Pueden ustedes revisar las entregas que tenemos en los diferentes podcasts, en Spotify, también en YouTube, donde hablamos de estos temas. Hay entregas como La mirada amorosa, otra que lleva por título Antes de nacer, otra lleva por título Sanar el tejido familiar, y allí podemos ver también con un poco de más detalle estas fases del desarrollo de la experiencia interna subjetiva. Dicho todo esto, esta memoria implícita, que es este sabor a mí, que es este no saber por qué nos sentimos como nos sentimos, pero así nos sentimos, y esta experiencia subjetiva se va a conectar en el hipocampo con
la experiencia o la memoria explícita. Esto es lo que me ocurrió hace una semana, hace un mes, a qué me dedico, quiénes son mis vínculos más inmediatos, lo que he aprendido recientemente. Todo es una memoria explícita, una memoria con base en nuestra experiencia, digamos, reciente, adulta, pero esta se va a infusionar como si fuese una bolsita de tisana, de té, de herbal, ¿verdad? Se va a infusionar con la memoria implícita, creando esta personalidad que nosotros creemos que es así como es el mundo, así como nosotros existimos. Es así como se debe experimentar las relaciones interpersonales, qué sé yo, con violencia, o con dolor, o con abandono, o con reclamo, o con decepción, ¿verdad? Es así como debemos de respirar el mundo, con ansiedad, con rencor, o depresión, o como quiera que fuere. De tal manera que esta integración que he dado en un par de ejemplos, en términos de la amígdala, en términos también del hipocampo, hay otro ejemplo de integración que es el llamado en castellano el cuerpo calloso, corpus callosum en inglés, que es aquello que hace la conexión entre los dos hemisferios cerebrales, unido por 300 mil millones de axones, esto es, conexiones entre los dos hemisferios, en donde se comunican uno de manera intuitiva y otro de manera lingüística. Uno puede profundizar de una manera muy fácil de entender con esta ya muy conocida charla, conferencia de Jill Bolt Taylor. Voy a poner la liga de ese video en una charla TED, y en este TED Talk que ella habló sobre un stroke of enlightenment, un derrame de iluminación. Esta neuroanatomista de Harvard habla sobre los dos hemisferios, particularmente cuando ella sufrió un derrame cerebral, y ella habla sobre el hemisferio izquierdo, cómo se encuentra relacionado predominantemente al área lingüística, al área de los diferentes lenguajes de el cerebro, e incluso el lenguaje cultural, y luego el hemisferio derecho, que tiene más que ver con integración somatosensorial, una integración todavía no ordenada, y cómo dialogan estos dos hemisferios, y lo hace en realidad de una manera muy pedagógica. Solo nos toca decir que, volviendo al tema de integración, nuestros dos hemisferios, también conectados mediante el cuerpo calloso, el corpus callosum, en todo momento estamos tratando de hacer sentido mediante miles de millones de conexiones sinápticas, esto es, el lenguaje entre neurona y neurona, que van haciendo de nuestra compleja experiencia física, emocional, relacional, algo integrado llamado nosotros. Ahora, se vuelve relevante también entender cómo es que en esta conexión amorosa en nuestro cerebro, no necesariamente nos conectamos de manera amorosa, no necesariamente los humanos nos vinculamos o nos arraigamos a algo parecido o conocido como el amor. Y cuando hablamos aquí de amor, no es únicamente el amor romántico, el amor emotivo, lo cual tampoco lo excluye, pero acá se refiere a esta energía creadora, esta energía constructiva, cálida, abrazadora, que da vida, puede dar vida de manera fisiológica, literalmente, mediante la gestación, o da vida a
una propiedad emergente que es una relación funcional. Puede dar vida a sanar tu cuerpo cuando no hay ansiedad o estrés de existir. Hay amplísimas evidencias y pruebas cómo la empatía, incluso en pacientes terminales, puede hacer que las células se regeneren, cómo el trabajar con aceptación de uno mismo, aceptación del otro, y cómo cuando creamos una red, un network de aceptación, hay una afectación no nada más neurológica de manera positiva, sino que también en términos de nuestros tejidos, que hasta hace algunas décadas se pensaba, no, mire, usted no se preocupe, este cuerpo es una máquina, esa máquina funciona o no funciona con base en su estructura genética, esto es como jugar a la lotería, si usted saca un buen premio o no saca premio, o digamos, todo depende de esa configuración cromosómica y usted no hace nada al respecto. Trate de ser lo menos miserable en su vida. Y en las últimas décadas hemos visto cómo estos pensamientos, y además con estudios serios de epigenética, de campos morfogenéticos, solo voy a mencionar un par de nombres: campos morfogenéticos, Rupert Sheldrake, epigenética, podríamos traer a la mente al doctor Bruce Lipton, desde donde los pensamientos y las emociones son frecuencia, y las frecuencias son cargas ciertamente eléctricas que eventualmente se traducen en procesos químicos, físicos y por ende biológicos que van a afectar nuestros tejidos, afectan el latir de nuestro corazón, afectan el sistema inmunológico, afectan el sistema endocrino, esto es hormonal. Y vemos como un solo pensamiento abstracto de no soy suficiente echa a andar una frecuencia desde donde las moléculas de nuestro cuerpo, las moléculas que estructuran a nuestras células, que también tienen una capa externa e interna, un ectodermo, un endodermo, tienen un núcleo, tienen una carga eléctrica desde donde crean campos electromagnéticos y funcionan al unísono como una parvada de aves, como un cardumen de peces, como un hormiguero que no tiene que hacer juntas de consejo y funcionan al unísono en migrar de un hormiguero a otro, en guerras o conflictos que tienen con otras clases de hormigas, que esto se puede ver en documentales o en el internet, que no es de que haya que tener un diálogo, simplemente funcionan como este concepto, y vuelvo al doctor Dan Siegel, que dice: los campos morfogenéticos funcionan con el concepto de yosotros, en inglés muy, MWE, que es un mi de yo en castellano, con la W en medio que hace un we, un nosotros. Una traducción aproximada al castellano sería en lugar de un yo y un nosotros, sería un yosotros, un integrar y sentirnos parte de tanto nuestra integración subjetiva de la realidad, pero también como nuestra pertenencia al mundo, nuestra pertenencia al entorno. De tal manera que estos campos morfogenéticos que vemos que afectan la genética, Darwin lo estudió con unas aves llamadas pinzones, ¿verdad? Cómo se va adaptando la genética a las necesidades del entorno, en este caso frutos, en este caso las semillas específicas que habría de una isla a la otra, o si había mucho viento en un lugar. Cómo van las mismas especies de aves modificando su comportamiento, uno más pasivo, otro más agresivo, cómo se va modificando incluso la forma del pico, y esto no es necesariamente magia, sino que justamente es una adaptación morfogenética
que los genes van cambiando con base en su entorno. Ahora imaginen por un momento que no somos aves, que no estamos tratando de abrir una nuez con el pico, pero nos encontramos como una especie humana estresados, aislados, sintiendo que no somos suficiente porque el modelo más ejemplar para un ser humano es ser un gran individualista, que tenga toda la fama, la admiración, la prosperidad, el cuerpo más atractivo, que sea un influencer. Hágame el favor. Y que esa fama, ese deslumbre social con todas sus perks, sus adornos de que eres una persona que tiene todo lo que se pudiera desear materialmente hablando, es el ideal de un ser humano. Y si tienes que llegar allí por medio de corrupción o por medio de obsesionarte y matarte trabajando, como el karoshi japonés, que la gente literalmente se trabaja hasta morir, works themselves to death. Mueren de un infarto porque no tienen afecto, solo quieren pertenecer a la compañía, llegan a casa y siguen trabajando, en su trabajo están ansiosos, es la única manera de ser un ser humano cuando tú alcanzas ese reconocimiento de los directivos. Y no digo que el trabajo sea negativo, no digo que trabajar en un corporativo y funcionar a nivel del mundo en el que nos encontramos, no podemos regresar a ser cazadores-recolectores, que sería, por lo menos a nivel psicológico, bastante recomendable. Pero si traemos estos campos morfogenéticos que tan solo sales a la calle y la gente te mira con recelo, caminas o subes a un transporte y la gente te empuja, o vas en el auto y la gente se está peleando por la línea en medio del carril. Entonces, todo este campo, entre comillas, de pertenencia es un campo individualista de no pertenencia. Ahora, ¿cómo se imaginan que estos humanos en un campo morfogenético aislado e individualista, que siguiendo la idea de Johann Hari, la mayor pandemia y enfermedad que tiene la humanidad es el aislamiento, pero no un aislamiento con base en la pandemia, un aislamiento emocional, un aislamiento ideológico, un aislamiento económico, un aislamiento desde donde aprendes a desconfiar del otro, donde tus relaciones crecientemente se están haciendo atrás de una pantalla, creyendo que tienes amigos en la pantalla, creyendo que te mandan afecto con todas las opciones de corazoncitos, abracitos y demás cosas. Este campo morfogenético es el que tiene hijos en sus vientres, y por supuesto estoy hablando de el humano en general, pero pues los humanos nacemos del vientre materno. De este campo morfogenético nacemos humanos estresados independientemente del género. Y no es de sorprendernos que estos embriones, estos óvulos, embriones, bebés, nazcan ya con estresores, nazcan con una experiencia subjetiva interna de no ser suficiente, de no ser capaz, de no encontrarle sentido a la vida. No es un caso meramente aislado que nos encontremos en la sociedad más aislada en la historia de la humanidad, más depresiva, más medicada, más obesa, más adicta y tristemente más suicida desde la adolescencia. Los índices de suicidio en adolescentes se han triplicado y casi al doble en niñas que niños, lo mismo que sucede con ya mujeres adultas que casi
duplican el índice de suicidios en comparación con los varones. Por supuesto que no es el alcance de esta entrega tratar de reflexionar, tratar de especular cuál es o por qué esta compleja dinámica humana ocurre, pero sí pudiéramos argumentar que está vinculado a las conexiones amorosas en nuestro cerebro o la ausencia de estas conexiones amorosas. Volviendo a la tesis inicial, la palabra es integración. Y que cuando este organismo humano, que es un proceso de integración de 50 millones de células que partieron de una sola célula u óvulo fecundado, comenzando por la mitosis y comenzando en este proceso de complejización, pero no, este óvulo no surge de una flor de loto, ¿verdad? Este óvulo surge en un vientre materno, que a su vez está integrada mamá, papá, a un entorno social, histórico, cultural, afectivo, relacional fundamentalmente, y que a su vez papá y mamá también estuvieron dentro de un vientre. Y como le llama el psiquiatra Gabor Maté, nacemos en una cultura tóxica, en una cultura de desconexión. Ciertamente comenzamos con un campo morfogenético humano, donde si pensamos que cada humano es una molécula, digámoslo así, casi 8.000 millones de moléculas en el mundo, que a su vez solo piensan en sí mismos, que a su vez solo quieren ser admirados, solo quieren, en su gran mayoría, salir de la línea de pobreza y comer al otro día, mientras que los demás quieren pertenecer y ser más que los demás, pero al mismo tiempo requieren de los demás como en una forma de uso, donde ya las relaciones interpersonales es buscar partes de cuerpos, como si uno buscara partes de auto en un catálogo, o redes sociales o aplicaciones de citas. Este gran organismo humano, que aquí lo estoy solo acotando al humano, ahora lo extiendo, este organismo humano, este campo morfogenético, que a su vez está en relación con animales, con plantas, con océanos, con la calidad del aire, con la misma atmósfera o capa de ozono. Vemos cómo este ecocidio, con tan solo pensar en los océanos contaminados, la calidad del aire, las extinciones masivas de animales, de ecosistemas, solo hablan de nuestra muy dolida sensación de no pertenecer, nuestra muy dolida experiencia de no arraigo. Así que si traemos esto a la reflexión, pudiéramos argumentar que para integrarnos debemos de comenzar por un proceso de integración amorosa, y como hoy en día plantean con toda una serie de evidencia las mentes neurocientíficas más brillantes. Por supuesto hay cientos, si no miles de mujeres y hombres investigando el cerebro de una manera muy científica, muy interesante en todo el mundo. Por mencionar algunas personas, ¿verdad? Mujeres como Kia Nobre, como Jill Bolt Taylor, Ranulfo Romo en México, Richard Davidson en los Estados Unidos, bueno, ya hace algunas décadas, Pinbaum Lommel en Holanda, entre otros. Y podríamos aquí pasar diciendo nombres de estas eminentes mentes, ¿verdad?
hacia dónde enfocan Dan J. Siegel la aproximación de integración del cerebro, la aproximación de integración a generar cuerpos sanos, relaciones sanas, un mundo más sano y funcional, es el amor bondadoso y la compasión. Es trabajar con empatía, trabajar con generosidad, con ecuanimidad, le llaman científicamente eudaimonia, que es un estado de plenitud, una palabra griega, plenitud, felicidad, ecuanimidad, ser suficiente, aceptar al otro, tener un propósito interno y no ansiar fama y dinero como lo único que pudiera hacerte feliz. O cuerpos perfectos que están obsesionados mirándose a un espejo, tomando complementos, lo cual no es malo, pero también tienes que ocuparte de una integración. Digamos que este ectodermo, que es tu piel, ¿verdad?, se conecte de manera amorosa a tus hermanas y hermanos humanos, a tus hermanas y hermanos, plantas, animales, a todo lo vivo. Dicho todo esto, vamos a traer justamente uno de estos acrósticos que es como mi forma a veces de explicar o tratar de proponer un método, y el acróstico es amor. La A es arraigo, la M es memoria emocional, la O es originar y la R es reiterar. Así que vamos a la primera letra, que es la A en este acróstico amor de arraigo. Los seres humanos necesitamos generar un arraigo, una vinculación, pero lo interesante es que esta vinculación no es meramente al yo, porque eso es justamente una desconexión. Pudiéramos usar esta paradoja llamada yosotros, esta paradoja de pensar: cuido mi experiencia interna subjetiva, cuido mi cuerpo, lo alimento, me hidrato, duermo lo suficiente, me cercioro de tener actividades para relajarme, pero al mismo tiempo, el otro aspecto de la paradoja o de la contradicción es que estás conectado con todo y con todos. Así que no es contradictorio decir yo y nosotros, yo con todos nosotros, nosotros conmigo. De tal manera que esta parte, esta experiencia de arraigo se vuelve fundamental y va a generar una conexión amorosa en el cerebro. No voy a entrar como en detalles muy técnicos, fisiológicos, de cómo la experiencia de empatía, aquello que llamaba el profesor emérito de Harvard, el profesor Herbert Benson, la respuesta de relajación, la respuesta de pertenencia, que fisiológicamente es la respuesta parasimpática, pero ya más cerca de estas décadas, el doctor Herbert Benson, imagínense, publicó un libro a finales de los años 70 sobre esto, pero ya en investigaciones actuales, aquello que llaman en la biología autopoiesis o bien autoorganización, aquello que se puede llamar integración amorosa, es algo que fisiológicamente se ve, que cuando uno se siente que pertenece a sí mismo, pero al mismo tiempo que pertenece a los demás, se sana. Sana sus células, sana sus tejidos, sana sus emociones. La relación entre la memoria implícita y explícita hace que puedas recordar cosas más validadoras, más integradoras que aquello que te duele y que constantemente es como tener una espina en el zapato.
De tal manera que este primer punto, arraigo, y la idea es que lo podamos meditar, es arraigarte a la vida mediante el amor bondadoso y la compasión, arraigar a un sentido de pertenencia, pero no es una pertenencia, repito, al yo, sino una pertenencia a todo lo que está, a todo lo vivo, a todo lo que se alimenta de todos estos sistemas complejos que nos conectan a este campo mórfico, a este campo que en el budismo, es particularmente en el sistema Mahayana, dice: este sistema en el que todos los seres buscamos la felicidad y sus causas. Evitamos sufrir y las causas de dicho sufrimiento. Pero sin entrar en estos aspectos, este arraigo es una pertenencia simultáneamente a ti, de manera amorosa, y simultáneamente a todo lo que existe, a todo ese campo mórfico que se arraiga a un sentido de homeostasis, de equilibrio, de armonía, de respeto, de dignidad, de funcionalidad. El segundo punto en el cual vamos a meditar es la memoria emocional. ¿Qué memorias vamos a ir activando? ¿Qué es lo que vamos simbólicamente como nubes manifestando en términos emocionales, que justamente en ese vientre materno, siendo ese óvulo fecundado, hambriento de designación, como decía Jacques Lacan, hambriento de una designación, de una pertenencia, de entrar en un universo no nada más narrativo como se usa, pero eminentemente en esta nube emocional, en esta nube emotiva, que es lo que va detrás de toda palabra, de toda construcción narrativa, de todo signo y de todo significante y significado. Es esta nube emocional que es nuestra primera sensación de ser un individuo que necesita del entorno para pertenecer. Y de allí ya eventualmente nace la narrativa, nacen los significantes o los signos y los significados. Nace lo que decimos porque lo decimos, el idioma que hablamos, la cultura en la cual somos designados o insertados, y a partir de allí, ya con palabras, tratamos de justificar aquello que pertenece al profundo inconsciente, aquello que se llama en el budismo la parte más sutiles de la mente, que son eminentemente emocionales, que van construyendo eventualmente nuestra narrativa verbal y eventualmente ya las experiencias fisiológicas, físicas, relacionales, incluso sociológicas. ¿Por qué? Porque la sociedad, el mundo, las relaciones económicas, las relaciones políticas, son el reflejo, si nos vamos hacia atrás, sí de lo narrativo, sí de lo social, sí de lo que decimos y por qué lo decimos, pero detrás hay esta estructura emocional que trata de hacer sentido y muy a menudo en un campo mórfico lastimado. Dicho esto, dentro de esta memoria emocional vamos a contactarla, vamos a meditar brevemente en ello y vamos al tercer punto, que es originar. ¿Qué significa originar? Es un sinónimo de generar, de gestar. Si nosotros en algún momento fuimos gestados, pasamos por la gestación, si también nuestra personalidad es un proceso complejo, son muchos sistemas ocurriendo, incluidos sistemas transgeneracionales, que justamente hablan de ese campo mórfico emocional, vamos a originar
una experiencia distinta, una experiencia más amorosa, una experiencia más compasiva, una experiencia de yosotros, de yo con otros, los otros en mí. Así que vamos a originar un estado de arraigo, como ya se dijo en el primer punto, una nueva memoria emocional. Disculpen. Y el cuarto punto es reiterar. Reiterar en este contexto es el que repitamos, el que constantemente empecemos a familiarizarnos con esta experiencia. Que estamos en una frecuencia física de constantemente estar contactando esa memoria implícita a la cual hablamos al comienzo. Lo que estamos integrando es el sistema de dolor transgeneracional, transcultural, transhistórico, que deviene en este óvulo fecundado, que no es independiente a su entorno, que abreva consciente e inconscientemente, incluso de procesos paleolíticos, ¿verdad? Donde se integra la experiencia vivida por incluso los primeros humanos. No nada más los primeros humanos, sino los primates, no nada más los primates, sino mamíferos, vertebrados, hasta que todos éramos en un principio en un caldo de cultivo biológico, éramos células procariotas, éramos seres vivos unicelulares y de allí nos fuimos complejizando. Digo, también está la teoría de los platillos voladores, pero bueno, eso es en la sección de por qué no me abrazó mi mamá y tengo que creer en esas cosas. Pero bueno, ese ya es otro tema. Aquí estamos un poco más en lo evolutivo. Así que vamos a hacer este ejercicio meditativo que va a tocar el acróstico amor. A, arraigo; M, memoria emocional; O, originar; R, reiterar. De tal manera que vamos a trabajar con estos 4 puntos, trayendo o tratando de reflexionar sobre esta palabra, este hilo conductor de nuestra entrega el día de hoy, que es integración. Así que un poco una palabra final antes de la meditación es: si uno quiere sanarse a uno mismo, tiene que abrirse a la conexión con los demás. Eso es una genuina integración. Entre más te mueves en el pantano, entre más te mueves en las arenas movedizas, más te hundes. Entre más quieres ser tú para tú ser mejor, para tú ser único, para tú salvarte, para solo tú ser el último humano valioso en el planeta, va a resultar que vas a ser, llamémoslo así, el último impresentable del planeta. ¿Por qué? Porque con todo lo que hemos argumentado, estamos integrados a una experiencia subjetiva interna conectada a las experiencias subjetivas de otros, y que el hilo conductor o el tejido que nos une no nada más es a nivel de sentimiento, amor bondadoso y compasión, pero incluso a nivel de energía, incluso a nivel evolutivo, si pensamos que todos venimos de una misma célula u organismo unicelular, de estas células procariotas que se volvieron eucariotas y comenzamos en un proceso evolutivo. Bueno, así que cerramos esta charla y vamos a meditar.
Cerramos los ojos. Respiramos profundamente. Y en este momento sentimos la conexión de la piel hacia adentro de nuestro cuerpo. Digamos así, de la piel hacia la médula. ¿Cómo estamos conectados? ¿Cómo estamos vivos e integrados? ¿Cómo al respirar cada órgano ejerce una función? ¿Cómo los ojos nos permiten ver, los oídos escuchar y cada una de las facultades sensoriales permiten traer información para integrarla en nuestro cerebro? Pero específicamente integrarla en nuestra memoria y en nuestra narrativa simbólica, emocional, de quién somos o creemos ser. Así que nos arraigamos a lo vivo, a este cuerpo, a esta historia de este cuerpo, a esta historia como bebé, como embrión, como óvulo fecundado, como al nacimiento e integración en un nuevo campo y nos preguntamos de dónde vino este campo de energía que llamamos vida y cuerpo. Y observamos que viene de otras vidas y otros cuerpos, que a su vez están conectados al agua, al alimento, y que estas plantas y esta tierra y los animales también pertenecen a ese mismo campo, ya que venimos de esa misma célula, y esa célula también pertenece a los elementos y a los procesos químicos y físicos y a la historia misma del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo. Así que nos arraigamos a todo lo que está, animado o inanimado, ya que allí también pertenecemos, como decía el astrónomo Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas. El segundo punto es memoria emocional. Y en este arraigo a la vida, en estos campos electromagnéticos del universo, que dan lugar a la biología, que dan lugar a los procesos celulares, nos arraigamos a esta pertenencia, a esta transferencia amorosa, que es la participación de todos los campos de vida, a un solo campo de arraigo.
Así que en esta sensación, en este momento generamos gratitud, ya que lo que está dentro de nuestro cuerpo pertenece a toda esa historia, a todas esas plantas, a todos esos animales, a todos esos humanos caminando hambrientos, desnudos, hace decenas de miles de generaciones sobre la tierra, pasando fríos, dando luz a bebés en bosques o en cuevas. Y todo eso pertenece en este momento a nosotros. Y en nuestra experiencia interna subjetiva, nos arraigamos a una memoria amorosa, a una memoria de éxito, porque el éxito es estar vivo ahora, es ser parte de esta historia, del universo, de la evolución. Así que agradecemos la vida también a nuestro árbol transgeneracional. El siguiente punto es originar. Originamos, por tanto, amor, gratitud, compasión, felicidad, plenitud. Pero vas a originar estas sensaciones pensando que de la piel de tu cuerpo hacia adentro están esas estrellas y galaxias, ese universo en expansión, esos soles y cuasares, esas estrellas naciendo, la historia del planeta enfriándose, alojando vida, siguiendo la evolución, los amaneceres, las tormentas, los volcanes, los incontables seres que han nacido y dejado sus cuerpos, los incontables humanos que nos preceden. Así que originamos, generamos gratitud, amor, generosidad, reconocimiento, dignidad, entusiasmo, sabiduría, admiración por todo a lo que pertenecemos. Así que originamos, generamos esta aspiración de beneficiar a todo lo vivo, de generar armonía dentro de nuestra experiencia subjetiva y también a toda la experiencia a la que pertenecemos. La última letra de este acróstico es repetir. Repetimos constantemente esta emoción, esta pertenencia, este anhelo y aspiración a
que todos los seres encuentren la felicidad y sus causas, que se liberen del sufrimiento y sus causas, que todos los seres experimenten la felicidad más allá del sufrimiento y que alcancen la ecuanimidad, la plenitud, la pertenencia, más allá del deseo obsesivo y de la agresión. Así que mantenemos dentro de nuestro cuerpo esta integración. Dentro de nuestro cuerpo está la historia del universo y la historia de todo ser vivo, incluyéndonos. Gracias, nos vemos en la próxima entrega. Que estén muy bien.